Buenos días, somos el Grupo 8. Ella es mi compañera Marina Gómez, él mi compañero Carlos Juárez y yo soy Carmen Herrero y vamos a presentar nuestro proyecto. Para crear nuestro trabajo nos hemos basado en el mortero tradicional de cemento, pero nosotros le hemos añadido corcho para ver cómo cambiaban sus propiedades. Para ello hemos hecho 3 probetas con un tamaño de corcho granulado distinto, como es esta de aquí, que tiene el tamaño de corcho medio, y una cuarta sin nada de corcho, solamente cemento. Las hemos sometido a distintos ensayos para comprobar cómo cambiaban sus propiedades con el distinto tamaño de grano de corcho y sin corcho. ¿Para qué lo hemos creado? ¿Qué problema queríamos solventar con este mortero? Principalmente el de la tenacidad de los morteros de cemento frente a las fuerzas y los seísmos que tienen que soportar las estructuras en una construcción. Gracias al corcho queremos ver si esas propiedades se mejoran gracias a las propiedades del corcho, como va a explicar ahora mi compañera Marina. Bueno, yo os voy a hablar de los materiales utilizados. En primer lugar tenemos el corcho, que es nuestro material base para el experimento. El corcho viene de la corteza del alcornoque y se crea un anillo alrededor del alcornoque anualmente. El corcho es formado básicamente por células muertas, con lo cual la matriz está mayormente formada por aire, entonces el material es muy ligero, que eso también es bueno para nuestro mortero. Es un material, debido a su estructura muy regular, es un material auxético. ¿Qué significa esto? Pues cuando tú coges el corcho y le sometes a 2 fuerzas longitudinalmente hacia afuera, en vez de reducir su volumen poco a poco, aumenta su volumen y se hace cada vez más grueso. Eso nos viene bien porque coge muy bien la energía, o sea, a impacto absorbe muy bien la energía y luego a fractura pues cuesta mucho romperlo de esa manera. Luego el corcho está formado por lignina y suberina y, bueno, y la lignina y suberina nos da unas propiedades de las que también queremos sacar partido, como por ejemplo que es aislante térmico, aislante acústico, es inodoro, es impermeable y luego también es químicamente inerte, lo que nos viene muy bien porque tarda mucho en pudrirse, es muy difícil que se pudra. En segundo lugar tenemos las fibras de poliéster, que son unos polímeros en forma de fibra que son muy resistentes e inarrugables. Se forman a partir de compuestos químicos derivados del petróleo y del gas natural y se tienen que hacer a partir de energías no renovables. Pero bueno, de todos modos, aún así, bueno, también se gasta mucha agua también al enfriar las fibras, porque tardan mucho en enfriarse, entonces hay que echar mucha agua. De todos modos, aunque necesitemos petróleo para crearlas, son muy fáciles de reciclar, entonces podemos decir que son buenas con el medio ambiente. En tercer lugar tenemos el cemento, que es también clave para el mortero. El cemento está hecho por un conglomerado de arcilla y de caliza calcinada. Lo mezclamos moliéndolo con un poco de agua y luego más tarde añadimos un poco de yeso para que con el agua pueda adquirir eso de que cuando tú metes el agua pues se endurezca. Luego tenemos la arena y el agua. En primer lugar el agua, obviamente, porque para que todos los componentes de la mezcla se adhieran bien y para que luego se pueda endurecer y se pueda pegar pues a lo que queremos, como por ejemplo un ladrillo. Y luego en último lugar pues la arena, que la arena químicamente no aporta nada a la mezcla, pero sí que aporta cuerpo y volumen y trabaja muy bien a compresión. Entonces, para el tema de muros, para el tema de cimentaciones, nos viene muy bien la arena. La arena, hay bastantes tipos de grano, en nuestro caso hemos utilizado un grano grueso que hace que el corcho se pueda meter mejor en la matriz. Aquí tenemos las cantidades que hemos utilizado para cada probeta. En un primer lugar utilizamos 100 mililitros de cada cosa, en realidad es una proporción de 1, 1, 1, 3 y 7 cuartos, pero luego lo multiplicamos por 3 porque queríamos que nuestras probetas fueran más esbeltas para el ensayo de compresión. Luego aquí tenemos los precios de los materiales, que podéis ver que lo más caro ha sido el rollo de corcho, pero realmente porque el rollo de corcho eran aproximadamente 10 metros por 5 metros por 2 milímetros de espesor, pero como de los 10 metros solo hemos utilizado 2, pues realmente se podría haber realizado muchas más probetas de las que hemos realizado, que solo hemos realizado 4. Luego la bolsa de fibra de 1,85, el cemento de 1,5 kilogramos de 3,90 y el saco de arena de 15 kilogramos porque no se vende en menor cantidad.
y el precio total ha sido de 23,99, alrededor de 8 euros por cabeza, pero ya os digo que no hemos utilizado todo el material. Ahora os dejo otra vez con mi compañera Carmen, que os va a presentar la hipótesis inicial que teníamos del proyecto. ¿Por qué hemos elegido el corcho? Pues como ha explicado Marina, es un material elástico. Esto hace que la matriz sea más dúctil y pueda aguantar más resistencia de la que puede tener un mortero de cemento. El mortero de cemento, la rotura que tiene es frágil, rompe directamente. En cambio, queríamos ver si el mortero, nuestra hipótesis es que el mortero con cemento no va a tener esa rotura frágil, sino que va a ir rompiendo poco a poco. Vamos a poder ver dónde se está realizando esa rotura y actuar en consecuencia y arreglarlo. Otra de las hipótesis que teníamos era las propiedades físicas de la impermeabilidad y el aislamiento acústico. Teníamos pensado que se transmitirían también a nuestro mortero. Y a continuación Carlos va a explicar los distintos ensayos que realizamos. Bien, a continuación vamos a ver cómo fabricamos este tipo de probetas con un vídeo, así que José Ignacio, si no te importa, y con el sonido. Uy, pero no pases. ¿El vídeo? Uy, pero no se escucha, ¿eh? A ver, sí. Uy. Este procedimiento fue el que utilizamos para hacer este tipo de probetas, que fueron las que luego ensayamos, pero previamente habíamos hecho otro tipo de probetas que tenían una estructura laminar. No habíamos usado corcho granulado, sino laminar, y habíamos puesto capas de cemento, corcho, y a su vez dentro del cemento habíamos metido un mallazo de alambre simulando un poco el hormigón armado, pero al final nos dimos cuenta que esa estructura era, no era de fácil aplicación, y sus propiedades también nos iban a variar con ese mallazo que no podíamos utilizar bien en un mortero clásico de cemento. Así que finalmente optamos por este tipo de probetas. Como veis, mezclamos todos los componentes en un bol, batimos hasta que tenemos una mezcla homogénea y finalmente utilizamos unas botellas como moldes de botellas de 1,5 litros. Finalmente, para asegurarnos que había fraguado bien nuestro cemento, no los desmoldamos hasta pasadas 2 semanas. Bien, a continuación vamos a hablaros de los distintos ensayos que hicimos. Hicimos dos ensayos caseros, el primero de permeabilidad, bueno, primero el acústico y así vemos el vídeo. Bien, lo que queríamos con este ensayo era ver si la propiedad de aislante acústico que tiene el corcho solo la podía transmitir a nuestras probetas. Para esto utilizamos una aplicación móvil que nos medía la intensidad del sonido y una alarma, como habéis visto. Los datos que obtuvimos son que la alarma tiene una intensidad de 75 decibelios, mientras que si poníamos la probeta de corcho delante de la alarma bajaba a unos 60 decibelios. Esto significa que tenemos una diferencia de 15 decibelios, lo cual no consideramos que es demasiado elevada con respecto a
a la propiedad original del corcho de aislar acústicamente, por lo cual no sería la propiedad básica o propiedad principal de nuestro mortero. Y un segundo ensayo casero que hicimos fue el de permeabilidad, con la misma hipótesis que en el acústico. El corcho es impermeable, a ver si puede transmitir esa propiedad a nuestras probetas. Para ello cogimos una probeta con estas dos probetas, una probeta con el corcho granulado medio y la probeta de cemento, y la sumergimos durante el mismo tiempo en agua. Al sacarla, la probeta de cemento lo que vimos es que goteaba muchísimo y al dejarla en el suelo creaba un buen charco de agua alrededor, mientras que el mortero de cemento no goteaba, sino que había absorbido un poco más de agua y no dejaba huella en el suelo. Esto significa que nuestro mortero de corcho, al contrario de lo que pensábamos, ha absorbido un poco de agua, lo cual creemos que es por la porosidad del corcho, ya que al no estar toda la superficie recubierta de corcho, sino ser granular, no se puede obtener esa propiedad al 100%. A continuación hicimos un ensayo de compresión utilizando la prensa hidráulica de aquí del laboratorio de construcción de la escuela. Las probetas de corcho granulado fino y corcho granulado grueso las sometimos a compresión. El corcho fino, como veis, tiene una resistencia a rotura de 17,6 kN, mientras que el corcho grueso de 16,7 kN. Es una diferencia de alrededor de 1 kN que nos demuestra que al tener una matriz más fina y compacta y una fase dispersa más pequeña, obtenemos resistencia. Pero un segundo factor muy importante de este ensayo que vimos fue la forma de rotura. Como veis en estas dos imágenes, el corcho grueso rompe de una forma muy uniforme y muy repartida en toda la probeta, mientras que el corcho fino empezó a romper de arriba abajo y la base podía aguantar unas cargas mayores. ¿Esto qué quiere decir? Pues que uniendo las dos hipótesis, tanto que el corcho con granulado fino aguanta más carga rotura y además tiene una rotura más, por así decir, como continua, no es muy espontánea, sería el más idóneo para utilizar a la hora de construir y de dar estructura a cualquier tipo de edificio. Y el ensayo final que hicimos fue el de la mesa de sacudidas. Este quizás es un ensayo que no estéis muy familiarizado con él, por eso lo voy a explicar un poco y vamos a ver un vídeo luego. Este ensayo consiste en medir la consistencia de la masa fresca, o sea, no de la probeta secada, sino de cuando está húmedo y toda la mezcla homogénea. ¿En qué consiste? Tenemos una mesa que al girar una palanca sube hasta cierta altura y cae de golpe. Encima de esa mesa ponemos una cantidad de nuestro mortero fresco que viene normalizado y se mete primero en un molde troncocónico para normalizar y que todos los ensayos que hagas tengan relación, evidentemente. Este molde troncocónico tiene una propiedad que tiene un corte transversal, por lo que se llena en dos etapas, no se llena de golpe. Esto sirve para evitar que se te creen burbujas de aire dentro de tu mortero. Bien, si puedes poner el vídeo, José Ignacio. Tiene sonido también. Te lo aviso.
Bien, lo que hemos observado en este vídeo es que una vez dadas esas sacudidas, la forma inicial que tenemos del mortero fresco se ha expandido, su base ha aumentado. Se parte de una base de 5 centímetros y la media para un mortero de cemento está en 8 de expansión. Nosotros obtuvimos una media de 7 centímetros, lo cual quiere decir que nuestra masa va a ser más compacta al añadirle corcho que el mortero clásico de cemento. ¿Esto cómo influye luego a la hora de la verdad? Pues, por ejemplo, cuando vas a aplicar en la construcción este mortero, no quieres que sea muy fluido, porque lo cual te va a dar problemas a la hora de aplicarlo, por ejemplo, en una pared, en una superficie vertical, y tampoco quieres que sea muy compacto, ya que, por ejemplo, si quieres que sobre una superficie porosa se meta en todos los poros, pues quieres que tenga también cierto nivel de fluidez. A continuación os hará un resumen de los resultados mi compañera Carmen. Bien, pues como hemos podido comprobar en los distintos ensayos que ha explicado Carlos, algunos de los resultados sí han sido esperados, como por ejemplo el ensayo de compresión, que era en el que más nos estábamos basando para dar los resultados del proyecto. Se ha podido ver que la rotura no ha sido instantánea, sino que ha ido poco a poco rompiendo, y lo cual quiere decir que nuestra hipótesis de que la matriz era más dúctil era correcta. En el ensayo de la mesa de sacudidas también podemos ver que la masa sí que era más compacta, como habíamos pensado en un principio, pero estando dentro de los límites normales de un mortero de cemento no es excesivamente malo. Donde sí nos hemos llevado una sorpresa ha sido en los ensayos acústico y el impermeable, porque pensábamos que las probetas con corcho no absorberían el agua como han hecho, y que en el acústico que sí que se vería más la influencia del corcho, pero no ha sido así. Con todo esto, ¿qué ideas tenemos para un futuro? Pues principalmente habíamos pensado en la reconstrucción y restauración de edificios antiguos. El corcho, al tener estas propiedades que hemos explicado, de que no rompe con tanta facilidad, me refiero, no rompe tan instantáneamente, es bueno en las construcciones antiguas, ya que el cemento, siendo una matriz muy dura, cuando rompe el ladrillo los ladrillos a los que une, y hace que toda la estructura colapse. En cambio, con nuestro mortero de cemento, esa rotura no sería tan instantánea y tan frágil, se iría rompiendo poco a poco, se podría ver dónde se está rompiendo y arreglarlo. También habíamos pensado en aplicaciones en edificios modernos, sobre todo para zonas con tendencias a terremotos o seísmos, ya que no rompería toda la estructura, y también como prevención de estos y arreglo de zonas con tendencias a seísmos. Y pues esto es todo, si tenéis alguna pregunta. Bueno. ¿Está encendido? Vale, Beatriz Jiménez, grupo 14. Habéis hablado de que el corcho se extrae del alcornoque, ¿vale? ¿Habéis pensado o valorado el impacto medioambiental que puede causar esto al tener que estar explotando anualmente los alcornoques? Gracias. Sí, bueno, es una muy buena pregunta. Sí que lo hemos planteado y lo hemos pensado, y habíamos pensado que como el corcho sobre todo se utiliza para el embotellamiento de vinos, se podría reciclar directamente, porque como no lo necesitamos directamente para darle ninguna forma ni nada, lo vamos a triturar para meterlo en el mortero directamente, lo podemos coger reciclado de cualquier otra cosa, de las botellas de vino o de cualquier otra cosa. Así que sí, bueno. También quiero yo añadir que cuando no talas el árbol al quitar el corcho, el descorche de los alcornoques se hace quitando la capa de fuera del árbol, con lo cual tú no estás dañando el árbol en ningún momento. Y aparte, perdón, lo último, y aparte cuando tú quitas el corcho del alcornoque, crece más rápido. O sea, una vez lo quitas, en vez de tardar, pues normalmente tarda 5 años creo,
una vez que lo quitas tarda solo 1 año en volverse a recubrir, así que está muy bien también. Uy, las preguntas. Miguel López Calzada, Grupo 20. La propiedad de absorción que habéis dicho, ¿no sería malo para el material? ¿No se podría llegar a pudrir o algo de eso? Pudrir como tal. ¿Absorción de qué? Del agua. Pudrir Del como agua. Del tal, agua. no, porque el corcho no, o sea, es muy difícil que se pudra, tarda muchísimos años en pudrirse. El único problema es que a la hora de construir una casa podrías tener mayor tendencia a tener humedades en esa zona, lo cual es fácilmente solucionable si le das un recubrimiento simple e impermeable, como puede ser con cualquier resina. Vale, O muchas sea, gracias. afectar realmente a la estructura no va a ser muy dañino. Y también el corcho en sí es hidrófobo, o sea que lo que realmente absorbe es el cemento y la arena, el corcho no absorbe realmente. Vale, muchas gracias. Carlos López Torrado del Grupo 11, ¿no habéis hecho un ensayo de tracción por algo? O sea, que si no se puede hacer. Porque, bueno, ¿Qué? está en una construcción, no va a haber nada que tire de un edificio, sino el peso mismo del edificio es el que va a ir haciendo, Claro. por eso hemos hecho un ensayo de compresión, porque el peso mismo del edificio es el que hace que, o sea, un ensayo de tracción no tendría sentido, porque un edificio no, Claro, no o vas sea, a tirar. trabaja siempre a compresión el mortero, así que no nos importa cómo trabaje a tracción realmente. Cristina Arturo Díaz, Ojiza, Grupo 17. Cristina Díaz, Grupo 5, respecto a lo del agua, si absorbe mucho agua, ¿no cambiaría de alguna manera las propiedades mecánicas del material al cambiar la composición? Dentro del material en sí no, o sea, yo ahora mismo estas 2 probetas han sido las que hemos sumergido, las propiedades siguen siendo las mismas, tiene un secado relativamente rápido y sigue teniendo la misma cantidad de resistencia a la compresión y la misma consistencia. Cuando haces un edificio y la parte exterior la tienes de cemento normal y corriente, esta escuela, por ejemplo, la parte exterior es de cemento, le llueve encima, soporta temperaturas altas, por así decir, en plan temperatura ambiente, y no, o sea, no se descompone, mantiene las propiedades. Arturo, puedes ya. Arturo Ojiza, Grupo 17. Mi pregunta es si habéis tenido que recurrir a un ensayo de compresión con máquinas industriales y me refiero que si no habéis encontrado un método para tener esos datos de forma casera, o sea, realizando un ensayo casero. Claro, es que al tratar con cemento que es tan duro... Sí, o sea, la carga necesaria para romper es muy alta y como teníamos la posibilidad nos facilitaron el personal durante unos días usar la prensa de aquí, nos parecían también unos datos más fiables, así que nos decantamos por Sí, esta es opción. que esto, si lo intentas a compresión manualmente, muy complicado, porque ya has visto que es entre 16 y 17 kilonewtons, es casi imposible, vaya. Hola, Víctor González de Grupo 6. Habéis dicho que el corcho al estirarlo se vuelve más grueso. ¿Sabéis por qué pasa eso? Eso es por el módulo de Poisson, que tiene el módulo de Poisson negativo, es un material auxético. Grupo 20. Respecto al material al que pretendes sustituir, ¿qué diferencia económica habría? ¿Sería más barato, más caro? Hombre, sería un poco más caro, claro, porque le estamos añadiendo algo más. Le estamos añadiendo tanto las fibras de poliéster como el corcho en sí. El corcho no es muy caro, pero sí que sería un poquito más caro el nuestro. Igual, de todos modos, el cemento en sí ya es barato, como has visto en nuestro caso no nos ha costado mucho, al llevar estos valores a cantidades industriales se abarataría más aún, así que tampoco supondría un gran problema, en verdad, claro. Creemos. Mi pregunta es cómo se comportaría a temperaturas extremas, si podría llegar a quemarse o algo. Bueno. El corcho es ignífugo, con lo cual no creemos que tendría ningún problema con eso, pero a temperaturas extremas, un edificio, ¿qué temperaturas tiene? Y además en España tampoco claro, es que sean demasiado variables, o sea, lo hemos hecho a temperatura ambiente. Un incendio, por ejemplo. Pues yo sinceramente creo que no pasaría nada.
O sea, no lo hemos comprobado, pero yo creo que no pasaría nada porque el corcho es ignífugo, o sea que aunque le sometas a mucho calor no se va a quemar, o sea, no va a arder. Quemarse sí que se va a quemar, pero no va a arder, o sea, no va... Pero bueno, no sabría decirte, la verdad, lo de la temperatura no lo hemos tenido en cuenta. Vale, gracias. ¿Dónde más? Alberto Pérez, Grupo 7. Una pregunta, al mezclar todos los componentes para fabricar la probeta, ¿esos componentes los tenéis que mezclar de una manera determinada, añadiendo uno después que otro, o simplemente todos al azar y tal, para que sea? No es al azar, no es al azar. Hay que ir metiendo uno poco a poco. A ver, obviamente el agua lo último, pero hay que meter el cemento, bueno, la arena, el cemento, luego las fibras de poliéster y luego el agua finalmente. Bueno, y el corcho, claro. Realmente, con que lo único que introduzcas sea el agua, no vas a tener un gran problema. ¿Existe un orden ideal? Sí, pero no influye de manera muy determinante. Claro, el agua lo último, eso es importante.